Buenos días, queridos hermanos. Es grato para mí poder volver a centrarnos en las Escrituras en este día particular de estudio bíblico de nuestra iglesia aquí en Villarrica y poder compartir con ustedes la palabra del Señor, que es tan pertinente, necesaria para nosotros todo el tiempo. En todo momento necesitamos de esta preciosa palabra. El relato de los evangelios es particular porque son narrativas que muestran cómo el Señor Jesucristo tiene ciertos encuentros con algunas personas en particular, y donde el Señor encuentra a alguna persona o algunas personas van al Señor Jesucristo para solicitar ayuda en diferentes circunstancias, reciben precisamente la ayuda que necesitan, pero no solo eso, sino que también reciben de parte de Él lo más importante, que es algo más profundo, que tiene que ver con la necesidad de su alma. No cabe duda que la compasión de Jesús se expresa, queda en evidencia a través de las sanidades físicas. Sin embargo, eso no era todo lo que evidenciaba la disposición de Jesús para sanar. También su carácter único, eso mostraba quién era Jesús en definitiva. No era un profeta más de aquellos a los cuales se les dio cierto poder el Señor en el Antiguo Testamento para sanar, por ejemplo Elías, por ejemplo Eliseo y así otros como Moisés, también mucho antes que ellos, les dio la capacidad de poder hacer milagros extraordinarios. Sin embargo, en este caso, cuando el Señor realizaba un milagro donde manifestaba su compasión por la persona necesitada, también iba implícito algo más profundo que tenía que ver con la necesidad de su alma y cómo el Señor mostraba su autoridad sobre las enfermedades, la autoridad del Señor sobre también las leyes naturales, como en muchos casos también tenemos milagros de esa naturaleza, y la compasión del Señor Jesucristo mostraba también cómo Él conocía más profundamente lo que el hombre necesitaba. Como hemos visto ya anteriormente, los milagros llegaron a ser ilustraciones entonces vívidas de la realidad espiritual más profunda, tanto en la vida de aquellos que fueron sanados y de aquel que los sanó. Es decir, nos enseñan lecciones prácticas de las personas en cuanto a sus necesidades y nos enseñan lecciones prácticas en cuanto a la identidad del Señor Jesucristo. En cuanto los hombres muestran su incapacidad total para ser curados del gran mal del pecado, que es en realidad la esencia del problema humano, como bien sabemos. Y de parte de Jesús, muestra a través de eso que Él hace, de esos milagros, que proyecta el poder y la autoridad que tenía como el Dios hecho hombre, que vino a esta tierra para poder librar a los hombres de su condición pecaminosa. No solo sanar los cuerpos, sino dar esencialmente la sanidad a sus almas. Y esto es lo que tenemos, y esto es lo que Lucas quiere representar también al elegir ciertos milagros y colocarlos en su evangelio. En el ministerio de Jesús en Galilea en particular, allí se centra Lucas en la primera parte. Los primeros 9 capítulos de Lucas hablan del ministerio de Jesús en Galilea. Los 2 milagros que registra Lucas en el capítulo 5 de su evangelio dan cuenta de ello. Primero, sana a un leproso y luego a un paralítico. Ambas enfermedades eran incurables, ambos estaban totalmente incapacitados para ser restaurados en su salud. Ambos fueron a Jesús confiando en que solo Él los podía sanar. Ambos reflejan la condición natural de todos los hombres delante de Dios. Ya vimos la semana anterior la sanidad del leproso y hoy veremos la sanidad del paralítico. En esta narración nos centraremos en los personajes que interactúan. Normalmente las narraciones son interesantes en cuanto a eso, al observar el escenario donde se producen, el lugar, el momento, las circunstancias que giraban alrededor del evento principal, en este caso la sanidad del paralítico, y además de las personas que interactuaban en la escena propiamente tal. Por eso es importante poder ver lo que nos enseña y también aplicar consistentemente a nuestro presente. En este sentido, más allá de la sanidad, las lecciones apuntan a las necesidades, como dijimos recién, más importantes, que tienen que ver con las necesidades del alma. En el verso 17, Lucas establece el contexto en que se dio el milagro de la sanidad del paralítico.
En los versos 18 al 19 vemos un esfuerzo encomiable de parte de los amigos del paralítico por llevar a su amigo delante del Señor Jesucristo, entendiendo que solo Jesús podía sanarlo de su aflicción. En el verso 20 tenemos la declaración autoritativa del Señor Jesucristo respecto al perdón de los pecados del paralítico, lo que da lugar entonces al cuestionamiento consiguiente de los fariseos, que lo hicieron no verbalmente en forma pública, es decir, en forma audible, sino más bien en la cavilación de sus corazones, como dice el texto bíblico. Y esto, entonces, estas cavilaciones tenían que ver con cuestionar la autoridad del Señor Jesucristo y particularmente cuestionar su autoridad para perdonar pecados, porque solo Dios podía perdonar pecados, dijeron adecuada y correctamente ellos. Sin embargo, no se dieron cuenta que estaban precisamente frente al Dios hecho hombre. Y esto termina con la confrontación de Jesús. Jesús los confronta respecto a su propia identidad y les muestra a través de una imagen fehaciente respecto a la sanidad física del paralítico de que él tenía efectivamente autoridad para sanar. En otras palabras, lo que se revela en todo el contexto allí, en todo el hecho, digamos, la narrativa, es que Jesús es Dios. La deidad de Jesús es más evidente que nunca a través de este acontecimiento. Lo primero que vamos a ver es el contexto de la sanidad. Versículo 17. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Ese es el contexto. Antes fue una barca, ¿recuerdan? En el mar de Galilea, el púlpito de Jesús. Ahora es una casa. No importa el lugar donde en realidad estuviese Jesús, estaba siempre enseñando. Eso es lo que dice. Aconteció un día que él estaba enseñando. Y otra vez Lucas recalca, enfatiza, deja en evidencia con mucha claridad que el ministerio del Señor Jesucristo giraba esencialmente en torno a la enseñanza. La disposición que tenía el Señor Jesucristo para transmitir la palabra en toda circunstancia, en todo momento, independiente del lugar donde se encontraba, nos enseña que el ministerio de Jesús giraba en torno a la palabra de Dios. Para Jesús, la palabra de Dios tenía una importancia superlativa, al mismo tiempo que dejaba en evidencia que Jesús sabía que la mayor necesidad de los hombres era conocer a Dios por medio de su palabra. El conocimiento de Dios por medio de su palabra era lo esencial. Jesús venía a revelar al Padre. Jesús venía a dar a conocer al Padre. El Logos de Dios, como dice Juan, el que da a conocer al Padre, el que trae la identidad del Padre a los hombres para que los hombres puedan conocer al Dios verdadero, representado en él mismo, por supuesto. Estaba enseñando, dice Lucas. Ahora, es interesante que siendo un historiador tan exhaustivo en cuanto a los detalles, no obstante aquí Lucas deja de lado algunas cosas que nosotros consideraríamos esenciales. Por ejemplo, ¿en qué casa? ¿Dónde fue? No dice nada al respecto. ¿Cuándo fue? Tampoco lo dice. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de toda la aldea de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Más adelante vemos que era una casa. Sin embargo, nos dice en qué casa ocurrieron los hechos, de quién era el propietario de ella. Nos dice el día en que ocurrieron los hechos. ¿Por qué no? Porque no tenía trascendencia, no tenía importancia para la narración de este evento. Lucas hace abstracción de todas estas cosas y se centra en el objetivo al cual él quiere apuntar, que es propiamente tal la escena principal donde el Señor Jesucristo interactúa con los amigos del paralítico y el paralítico, y posteriormente interactúa con aquellos que también allí va a colocar contextualmente Lucas en el versículo 17. ¿Qué importa? Importa quienes estaban entre sus oyentes en esa oportunidad, además de la multitud de mucha gente que había. Lucas apunta a describir, a identificar, a individualizar a ciertos personajes que estaban allí. Y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley,
los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Allí describe quiénes eran sus oyentes principalmente. Dice que habían fariseos y doctores de la ley. Esos eran algunos de los oyentes que Lucas quiere describir allí. Por primera vez en el Evangelio de Lucas aparecen en escena los personajes que posteriormente tendrían una importancia capital en la muerte del Señor Jesucristo, como bien sabemos más adelante. Estaban sentados los fariseos y doctores de la ley. En el judaísmo de los tiempos de Jesús existían en general 4 ramificaciones del judaísmo, podríamos decir, una especie de secta, ¿cierto? Ramificaciones de esta fe. Estaban los saduceos por un lado, que eran los aristócratas, normalmente compuestos por sacerdotes de la élite de la clase alta, que eran los que gobernaban el concilio, compuesto por 71 miembros, y ellos, los sumos sacerdotes, por supuesto, venían de parte de los saduceos. En términos teológicos eran liberales, no creían en muchas cosas, creían en algunas cosas, esencialmente respetaban los 5 primeros libros de la Biblia, es decir, la Torá y nada más que ello. No obstante, eran personas que no tenían importancia, digamos, desde el punto de vista teológico respecto a lo que ellos consideraban la autoridad de la palabra. También estaban los celotes, que eran un grupo totalmente diferente, que eran revolucionarios políticos, que buscaban esencialmente expulsar a los romanos de su tierra. Eso era lo que ellos querían. Recuerden que uno de los discípulos que posteriormente llama a Jesús era Simón el Celote. Era uno de esas personas que estaban dentro de este grupo revolucionario. En tercer lugar estaban los esenios, que era otra rama más enfocada en los rituales de purificación y que buscaban una vida más contemplativa. En Qumran nosotros encontramos a ese grupo, los arqueólogos han descubierto allí en Qumran, por supuesto, todo lo que ellos tenían y gracias a ellos, ¿cierto? Y a que guardaron algunos rollos ahí en el Mar Muerto, en las cuevas del Mar Muerto, las cuevas de Qumran, como se llaman también, allí tenemos, por ejemplo, muchos de los libros del Antiguo Testamento, las copias que datan de alrededor de 1000 años, de 100 años, de 1000 años, de 100 años, 110 años más o menos, estamos hablando de un siglo y poquito más, a las copias que nosotros tenemos en las cuales se basan nuestras traducciones y hoy tenemos, gracias a ellos también, una evidencia textual mucho mejor. Y, por supuesto, el cuarto grupo eran los fariseos que se caracterizaban por ser celosos guardianes de la ley mosaica. Eso era esencialmente su ocupación mayor. Y dentro de ellos había un grupo que eran los escribas o los doctores de la ley, que eran personas que eran mucho más instruidas que la mayoría de los fariseos y eran aquellas personas que aquí aparecen como los doctores de la ley según lo que dice Lucas. Estos últimos estaban ese día en la audiencia, estos últimos, doctores de la ley y fariseos. Ya a estas alturas del desarrollo del ministerio de Jesús, el nombre de Jesús era ya bien conocido. Ya había entrado al templo de Jerusalén a expulsar a aquellos que hacían una fortuna vendiendo animales para el sacrificio y lucrando con los cambios de monedas para pagar el tributo del templo. Eso está registrado en Juan capítulo 2, versículo 13 al 16. Ya Jesús hizo su primera incursión en Jerusalén antes de venir a Galilea, donde precisamente limpió el templo en ese sentido de los comerciantes que lucraban con los sacrificios. Esto, sumado a los milagros que había realizado en Galilea, llamaron la atención de estos celosos religiosos. No porque quisieran aprender de Jesús, no tenían la disposición ni el corazón abierto para escuchar a Jesús y aprender de Él, sino porque ya se había despertado en su vida, en ellos, envidia por la gente que seguía a Jesús. Ya cada vez el ministerio de Jesús se hacía más grande en cuanto a los seguidores, a la multitud que quería escuchar a Jesús y quería ver obviamente sus milagros. De tal manera que ellos viajaron de diferentes partes. Aquí dice:
los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. De tal forma que Jesús había traído a estas personas a ese lugar, pero como dije, no necesariamente para escucharlo y aprender de él, sino con otros propósitos. En estas circunstancias, Lucas añade que el poder de Dios estaba con él para sanar. Y el poder de Dios estaba con él para sanar. Podemos decir, bueno, Lucas, ¿acaso en otras ocasiones el poder de Dios no estaba con él para sanar? Y sí, pero lo que Lucas quiere destacar aquí es una alusión implícita al poder del Espíritu Santo por el cual Jesús realizaba sus milagros. Lucas es el evangelista de los cuatro que más importancia, o más que más importancia, el que más resalta, el que más enfatiza la obra y el poder del Espíritu Santo, porque Jesús, al venir a esta tierra, se sometió bajo la autoridad del Espíritu Santo en ese sentido, es decir, para poder realizar los milagros, ser guiado por el Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo y manifestar también el poder en su vida a través de los milagros. Ahora, ¿qué ocurrió en este contexto? Este es el contexto general de la narración. ¿Qué ocurrió en este contexto? Y esto nos lleva al segundo punto. Y vamos a ver ahora la aparición de estos personajes, versículos 18 y 19. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Estos son los cuatro ilustres desconocidos, le vamos a llamar. Estos cuatro ilustres desconocidos hicieron un esfuerzo encomiable por un amigo a quien seguramente amaban de una manera singular y quisieron ayudarlo y tomaron decisiones y determinaciones muy interesantes y por tanto, a pesar de que no aparecen sus nombres allí, sin embargo nos enseñan lecciones muy importantes. En el momento en que Jesús enseñaba fue interrumpido en su enseñanza por unos hombres que traían a una persona en una camilla. Vamos a ver al menos tres cosas que podemos aprender de estos hombres. Lo primero que llama la atención era la condición de este hombre que traían a Jesús. Era un hombre paralítico. Era una persona completamente dependiente de otro, incapaz de poder valerse por sí mismo. Su condición era incurable. Nada que pudiera hacer él u otros podía sanar. Además de que eran estigmatizados porque la gente veía en esta condición de parálisis el juicio de Dios sobre ellos por causa de sus pecados, como un castigo de Dios entonces por causa de sus pecados. Obviamente que este hombre también es una representación de la incapacidad del hombre en términos generales para sanarse de su enfermedad más destructiva, la enfermedad moral, la enfermedad mortal que es el pecado. La enfermedad física es descriptiva entonces de su enfermedad espiritual, lo mismo que en el caso del leproso, que su enfermedad, que estaba corrompido, ¿cierto? Su cuerpo completamente es descriptiva de la corrupción del pecado. Así también el parálisis físico era una descripción del parálisis obviamente espiritual. Nada ni nadie lo podía ayudar a salir de esa condición. Eso debemos tenerlo muy en cuenta. Esta era la condición del hombre. Sin embargo, y esto es muy interesante en el relato, él contaba con 4 amigos. 4 hombres desconocidos, 4 hombres sin nombre, para los efectos, ¿cierto?, de lo que registran las Escrituras. 4 hombres que lo amaban y buscaron por todos los medios ponerlo delante de Jesús. Eso es lo que estaba en su mente. Ese era el objetivo, el propósito que ellos querían lograr. Ellos no podían solucionar el problema de este hombre, pero sabían quién sí podía, quién sí tenía el poder, quién sí tenía la capacidad de hacerlo. Estos hombres hicieron entonces un esfuerzo encomiable para ayudar a su amigo. Y esto podemos aprender de ellos. Primero, su disposición o determinación de llevar a su amigo a Jesús. No es fácil cargar con un hombre en una camilla. No sé si alguna vez lo han hecho. ¿Alguna vez han tomado una camilla, algo bien inestable, para cargar a un hombre? Es muy complejo, aun cuando sean 4 los que lo lleven.
Se requiere de mucho esfuerzo y paciencia. No sabemos por cuánto tiempo y cuánta distancia tuvieron que recorrer cargando a su amigo. Sin embargo, estuvieron dispuestos de poner su amor en acción y determinaron llevar a su amigo a Jesús. Estos hombres no estaban pensando en el sacrificio que iba a significar para ellos, en la incomodidad que eso iba a traer consigo. No estaban pensando en sí mismos en el fondo, sino estaban pensando en la posibilidad de darle un bienestar a este hombre a través de llevarlo al Señor Jesucristo. No se les pasó por la mente todo el esfuerzo que debían desplegar para ayudar a su amigo. Ellos no claudicarían en su determinación. Disposición. Esta es una característica esencial. Disposición para poder llevar a las personas a Jesús. Disposición para poder llevar el Evangelio de Jesús. Disposición para mostrarles a la gente dónde podemos encontrar al único que puede sanar esa parálisis más compleja que es la parálisis del alma, producto del pecado. Esta actitud y disposición de estos hombres nos confronta. Nos preguntamos, ¿cuánto estamos haciendo por llevar a las personas a Jesús? ¿Cuánto esfuerzo desplegamos? ¿Cuánto tiempo usamos? ¿Cuántos recursos ponemos a disposición para llevar a las personas a Jesús? ¿Cuáles son los sacrificios que estamos dispuestos a hacer para llevar a aquellos que están trabajados y cargados por causa de sus pecados? Al único que puede sacarlos de su condición. Hay millones de hombres y mujeres que son paralíticos espirituales, que están incapacitados para salir de su condición por sí mismos, que necesitan desesperadamente a Jesús. ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia de Cristo? ¿Qué estamos haciendo nosotros como creyentes en Cristo? Hay una disposición y determinación en nuestros corazones por ver a las personas tal como Jesús las veía, con una necesidad mucho más imperiosa que la que físicamente nosotros podemos observar. Estamos preocupados por mostrarle a esa persona cuál es el camino de la verdad, cuál es el camino de la salvación, cuál es el camino del perdón de sus pecados. Nosotros no tenemos la capacidad de cambiar un corazón, pero sí conocemos a quien lo puede hacer. Estos hombres sabían que el paralítico, su amigo, no tenía ninguna posibilidad de salir de esa condición por su propio esfuerzo o capacidad. Ellos también estaban incapacitados de poder darle sanidad. Sin embargo, creyeron que Jesús sí podía hacerlo. Nosotros sabemos, hermanos, quién es Jesús. Lo hemos conocido personalmente. No se trata de el aprender un conjunto de rituales y la aceptación de ciertas normas o verdades que hemos recibido a través de las Escrituras, sino que se trata de una relación personal con aquel que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Nosotros tenemos una relación personal con Jesucristo. Eso incendia nuestro corazón también para poder entender que eso debe impulsarnos, por supuesto, a buscar a las personas y llevarles a Jesús. Nosotros hemos bebido de la fuente de la vida, del néctar de la salvación. Nuestros pecados han sido perdonados, nuestro futuro está completamente asegurado. Hemos sido justificados por la gracia de Dios y la obra suficiente del Señor Jesucristo. Nuestra vida, como dice el apóstol Pablo a los Colosenses, ya está escondida con Cristo en Dios. Ya no tenemos nada que temer. Estamos libres en ese sentido. No tenemos la carga grande sobre los hombros que era el pecado que llevamos por largo tiempo en algunos casos de nosotros, hasta que el Señor la sacó un día cuando vino a nuestra vida. Cuando otros quisieron llevarnos a Jesús y buscaron presentarnos el Evangelio. ¿Estamos imitando a estos hombres? ¿Estamos siendo también personas que voluntariamente y además de voluntariamente, intencionalmente estamos llevando a las personas a Jesús? Por estas mismas razones, por el hecho de que nosotros ya tenemos todo en Cristo y ya no tenemos nada más que buscar, ¿cierto? Ya lo hemos encontrado todo, mejor dicho, Él nos encontró a nosotros y por eso ahora tenemos nuestra seguridad y nuestra certeza. Ahora podemos entonces expresar por medio de acciones concretas nuestro amor al prójimo. Y aquí es donde evidentemente se cumple la segunda tabla de la ley.
¿Cómo se expresa mejor el amor al prójimo? Algunas personas piensan que se trata solo de algo externo, solo de ayudas circunstanciales y momentáneas, que obviamente también pueden estar implicadas en ello, por supuesto que sí. Pero en la mayor manifestación de amor al prójimo es llevarles a Jesús. La mayor manifestación de amor a quienes no tienen a Cristo es poder llevarles y mostrarles, mira, ahí está tu solución. Jesús es el único que puede darte lo que tú necesitas, sacarte de esa parálisis espiritual en la cual te encuentras. No hay amor más grande que llevar a otros a Jesús, que llevar el Evangelio a los oídos de las personas para que el Espíritu Santo lo lleve a sus corazones. Para que ellos también puedan disfrutar del gozo, de la alegría que significa, como dice el salmista, has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Son expresiones poéticas, pero que muestran la alegría de una persona que ha salido de una condición perdida, un lamento, un luto, para poder después gozar y disfrutar de una relación con Dios eterna, permanente, que trasciende esta vida. ¿Cuál es el gozo más grande? El saber que nuestros pecados han sido perdonados. Sin duda. Y eso es lo más importante, lo que podemos aprender de estas personas. Disposición a llevar a otros a Jesús. Lo segundo, que allí también aparece muy claramente, es perseverancia. Perseverancia. Notemos lo que dice el texto. Sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de Jesús, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Perseverancia. Esta es una segunda característica que podemos apreciar en estos amigos del paralítico. Procuraban, dice el texto, llevarle adentro, pero no hallando cómo hacerlo, posteriormente dice, es decir, habían obstáculos en el camino. Son expresiones estas, procurando, llevando, no hallando cómo hacerlo, no obstante subieron al techo. Todas estas son expresiones de aquellos que están dispuestos a salvar cualquier obstáculo que se les ponga por delante para llevar a su amigo a Jesús. No se desanimaron al encontrar barreras en el camino. La misma multitud que escuchaba a Jesús no le franqueaba el paso. Por el contrario, Lucas dice, a causa de la multitud, es decir, la multitud no se abrió para dejar entrar a estos hombres con el paralítico. Por el contrario, ya era un obstáculo, ya era complejo. ¿Cómo podemos hacerlo? Quizás buscaron una ventana y no encontraron tampoco cómo meterlo por la ventana. Y entonces subieron por las escaleras, normalmente tenía una escalera externa, las casas en ese tiempo, y subieron al tejado. Y allí, ingeniosamente, buscaron cómo lograr su objetivo. ¿Cuál era su objetivo? Llevar a este hombre a Jesús. Subieron al techo de la casa, sacaron algunas tejas probablemente e hicieron un hueco en el techo hasta que consiguieron lo que habían determinado hacer. Esto es muy interesante, porque igualmente nos confronta, igual como lo primero. Cuán fácil nos desanimamos cuando se trata de llevar el Evangelio. Cuán fácil nosotros nos desanimamos en nuestra disposición que había al principio, quizás con gozo, con alegría. Vamos a hacer esto, vamos a llevar el Evangelio a esta persona, vamos a mostrarle que en Jesús solamente hay salvación y perdón de pecados. Pero cuando empiezan a aparecer los obstáculos, fácilmente nosotros nos desanimamos. A la primera evidencia de rechazo o de obstáculos que encontramos, con mucha facilidad retrocedemos. Estos hombres salieron de la casa del paralítico dispuestos a llevar a su amigo a Jesús y nadie ni nada les haría retroceder. Nada ni nadie les haría retroceder. Los misioneros de antaño y del presente son la mejor expresión de esto. La historia de la iglesia está llena de ejemplos de esta naturaleza. William Carey, por ejemplo, pasó años sin ver fruto de su trabajo en la India. Años. Sin embargo, persistió, siguió entregando el Evangelio, siguió predicando la verdad, a pesar de no ver resultados, hasta que el Señor
hizo descender su Espíritu de una manera especial, donde el Espíritu Santo aplicó al corazón de esas personas el Evangelio que este hombre predicó por mucho tiempo sin ver resultados, y finalmente muchos llegaron al conocimiento de la verdad. Esto se llama perseverancia. ¿Por qué perseverancia? Porque no importaron los obstáculos que encontró en el camino. La historia de la vida de William Carey nos dice muchas cosas difíciles que él tuvo que enfrentar. Sin embargo, persistió. Esta perseverancia es la que finalmente el Señor usó para poder producir fruto de salvación en estas personas en India. También podemos hablar de Hudson Taylor. Sufrió una gran cantidad de contratiempos, muerte de sus hijos, muerte de su esposa, quebrantamiento grave de su salud cuando cayó un día y se fracturó la espalda. Y a pesar de estar allí en esa condición, en China, ¿cierto? En este caso, Hudson Taylor, a pesar de estar en esa condición, finalmente fue trasladado para que pudiese recuperarse de su afección en la espalda, y dice la historia de él que él pidió que le pusieran los mapas ahí donde no podía moverse, arriba de su cabeza en la pared o en el cielo raso, para poder estar orando por China. Es decir, él persistió a pesar de las aflicciones y las dificultades y los obstáculos que se presentaron, que eran dolorosísimos. Cuando uno lee la historia de Hudson Taylor, quiero decir, se dan cuenta de lo difícil que tiene que haber sido para él, de lo doloroso emocionalmente y físicamente. Sin embargo, siguió adelante hasta que el Señor dio fruto a su labor. Perseverancia. Estos son ejemplos claros de perseverancia, pero como dije al principio, nosotros muchas veces encontramos el primer obstáculo y retrocedemos y no continuamos adelante. Nos falta mucha perseverancia y debemos de aprender de estos hombres. Disposición de llevar a las personas a Jesús, perseverancia para llevar a las personas a Jesús. Y en tercer lugar, estos hombres tenían convicción, y ese era el motor en el fondo que les daba disposición y perseverancia. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús, porque ese era su propósito, ese era su objetivo. Ahora la pregunta es, ¿por qué insistieron tanto en llevar a su amigo a Jesús? Porque tenían una convicción. No cabe duda que este fue el motor que movió a estos amigos. Ellos estaban absolutamente apercibidos que la única esperanza de su amigo era Jesús. La única esperanza de su amigo era Jesús. Bajaron el lecho poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver Jesús, la fe de ellos, esa es convicción. Como Josh McDowell dice, la fe es más que creencias, es convicción. La convicción es algo arraigado en el corazón que se produce porque hemos sido persuadidos por el Espíritu Santo de que Jesús es la única persona en la cual el hombre encuentra su verdadera realización, en el cual el hombre encuentra el perdón de pecados, en el cual el hombre encuentra justificación. Obviamente que estos hombres todavía no tenían todos esos conceptos doctrinales que para nosotros ya es un hecho porque tenemos toda la Biblia. Sin embargo, sí tenían esta convicción. Jesús es el único que puede ayudar a nuestro amigo. Jesús es el único que puede curar a nuestro amigo. Esta es la fe. No un mero asentimiento intelectual o emocional hacia estas verdades, sino una convicción profunda que, como dice el mismo Jesús más adelante, que separados de Él nada podemos hacer. Que la mayor necesidad del ser humano es el Señor Jesucristo. Que nada puede calmar la sed del alma sino solo Jesús. Que debemos disponer nuestra vida para ser canales, medios por los cuales el Señor trae salvación a las personas. En un mundo asiago, en un desierto espiritual en el que vivimos, sea la gente consciente o no, necesita imperiosa y desesperadamente de Cristo. Nada es más importante que tener esta convicción. Y que ella sea la que mueva nuestros pies, encienda nuestros corazones para poder preocuparnos por aquellos que están sin Cristo. ¿Y eso cómo
cómo va aumentando proporcionalmente en la medida en que vamos conociendo más profundamente a Jesús. En la medida en que vamos entendiendo más las implicancias de la cruz. En la medida que vamos siendo mucho más agradecidos y vamos valorando mucho más la cruz de Cristo. Entonces también queremos que otros lleguen a esa cruz bendita, de rodillas, vengan ante el Señor en arrepentimiento y fe y comiencen a seguirlo y a vivir para Él. Por supuesto, esta es la convicción que tenemos quienes hemos pasado ya por esa experiencia y seguimos disfrutando de esta relación y comunión con Jesús. Estos hombres desconocidos, no aparece su nombre, sin embargo, es singular que el Señor por su Espíritu quiso dejar plasmado este hecho, esta narrativa para enseñarnos a nosotros qué es lo que debe haber en el corazón de aquellos que conocemos a Jesús y la disposición que debe haber de llevarlos a Jesús y la perseverancia de poder salvar cualquier obstáculo para llevarlos a Jesús y además de eso la convicción que debe mover nuestros pies, nuestro corazón y nuestros pensamientos para definir que vamos a hacer esto hasta que las personas lleguen a los pies de Jesús. Nosotros no podemos convencerlo, pero su Espíritu Santo sí, aplicando el Evangelio de Jesucristo. ¿No es interesante que después de 2000 años todavía sigamos hablando de estos ilustres desconocidos? De estos ilustres desconocidos. Es que se requiere en el día de hoy para que la Iglesia de Cristo siga avanzando con el Evangelio. En tercer lugar, aquí vemos en escena al Señor Jesucristo. El Señor, observando todo lo que había pasado, versículo 20, hace una afirmación y una declaración de perdón, que era precisamente lo que este hombre necesitaba. Dice, al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados, tus pecados te son perdonados. El resultado de su disposición, de su perseverancia y convicción en la afirmación de Jesús. Hombre, tus pecados te son perdonados. Seguramente, y esto es interesante, seguramente fue una declaración que el paralítico y estos hombres no esperaban de Jesús. No, ellos esperaban, ¿qué cosa? Que fuese sanado su amigo, que fuese curado físicamente. Pero el Señor Jesucristo no lo hizo. ¿Qué es lo que él vio que sus amigos no vieron y que lo que estaban alrededor, la multitud tampoco vio? Que él tenía un parálisis más complejo que era el parálisis de su alma. Jesús no le dice inmediatamente, toma tu lecho, vete a tu casa. Más adelante se lo va a decir, pero por ahora el Señor Jesucristo se enfoca en el problema sustancial de este hombre, que es el problema de todos los seres humanos, que es lo más complejo, lo más difícil y que tiene que ver con el problema del alma. La afirmación de Jesús era sorprendente para ellos. Tus pecados te son perdonados. Esto nos lleva a recordar Hechos capítulo 3, quiero decir. Cuando Pedro y Juan van entrando al templo, ahí en la puerta de la hermosa del templo, y se encuentran con el paralítico que estaba también allí todo el tiempo esperando recibir algo de los demás, extendiendo su mano, mendigando con el propósito de tener algo para comer diariamente. Recuerden que no podía valerse por sí mismo. Era una persona dependiente 100%, no tenía ingresos porque no podía trabajar. Y esta persona también, dice la Biblia, mirando, poniendo fijamente sus ojos en Pedro y Juan, esperaba recibir algo de ellos. ¿Pero qué esperaba recibir este hombre? El paralítico de Hechos capítulo 3. Esperaba recibir algo de dinero para alimentarse. ¿Pero qué hizo Pedro y Juan? Dijeron, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos, lo que tengo te doy. ¿Qué es lo que le dijo? En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Le presentó al Señor Jesucristo, es decir, Pedro también, obviamente, lleno del Espíritu Santo, sabía que el problema de este hombre era mucho más que ese. Era más fácil darle una moneda, pero era mucho más integral sanarlo, curarlo de su enfermedad. No solo lo curó de su enfermedad, ¿cierto? El Señor lo curó de su enfermedad,
sino que también posteriormente lo curó de su alma. Él estaba esperando recibir una limosna, pero recibió algo mucho mejor: la sanidad de su cuerpo y posteriormente la consiguiente sanidad de su alma. Este hombre y sus amigos del relato de Lucas esperaban sanidad física, pero recibió algo mucho más importante: la sanidad de su alma. La sanidad de su alma. Qué importante que nosotros tengamos claro en esto. Qué importante que nosotros como Iglesia del Señor Jesucristo hoy tengamos claridad absoluta sobre lo que el hombre necesita. No tratemos de cambiar las estructuras sociales. No tratemos de cambiar las cosas de este mundo para darle un paraíso en la tierra, porque un paraíso en la tierra no existe por causa del pecado del hombre. Lo que el hombre necesita esencialmente es el perdón de sus pecados. Y Jesús sabía perfectamente eso. Y Jesús instruye a la iglesia para que precisamente vayamos y prediquemos de esa manera. Al final del Evangelio de Lucas, cuando el Señor estaba a punto de ascender a los cielos, le dijo lo siguiente a los suyos: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase, escuchen bien, y que se le predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. En todas partes, en todo lugar, porque todas las personas tienen la misma necesidad. La parálisis espiritual no los deja poder concebir y ver la grandeza y la gloria del Señor Jesucristo. Necesitan el Evangelio. Necesitan el perdón de sus pecados. Este es el problema mayor. Ahora, esto no es una negación de la importancia de la sanidad física, sino la afirmación de que hay una necesidad mucho más importante y trascendente, que es la necesidad del alma. Jesús ve mucho más de lo que nosotros percibimos. El perdón de los pecados es la mayor necesidad del hombre en esta tierra, porque de lo contrario está bajo el juicio, bajo la ira de Dios. Y si no arregla sus cuentas ahora con el Señor, va camino al infierno. Ahora, así como en la mayor necesidad del hombre el perdón de pecados, es también la mayor manifestación de la gracia de Dios en nosotros otorgarnos ese pecado. No hay más evidencia de la gracia más grande que cuando nuestros pecados son perdonados. Hermanos, si el Señor solucionara todos nuestros problemas políticos y sociales, de injusticia, de inequidad y una serie de otras cosas que nosotros podemos percibir en el día de hoy, o que la gente puede vociferar que necesita este país, si el Señor nos diera un país extraordinario donde no hubiesen problemas de racismo, donde no hubiesen problemas de... Y esto estoy hablando, ¿cierto?, hipotéticamente, bien sabemos que es imposible por el pecado del hombre, a no ser de que reciban a Cristo, pero si el Señor pudiese y quisiese darnos un país extraordinario donde todos vivamos una vida tremendamente hermosa, sin mayores dificultades, pero nuestros pecados no fuesen perdonados, no serviría absolutamente de nada. No serviría absolutamente de nada. Por eso, si la iglesia se desvía de su propósito esencial, que es la predicación del Evangelio de Jesucristo para el perdón de los pecados, entonces la iglesia está perdiendo su rumbo. Porque puede solucionar problemas circunstanciales del hombre, pero ese hombre puede irse al infierno con todas esas necesidades físicas o materiales, incluso emocionales, satisfechas, pero va rumbo al infierno. Necesita el perdón de sus pecados. La Biblia está llena de pasajes donde se declara abiertamente que Dios es un Dios que perdona nuestros pecados. Miqueas, por ejemplo, exclamó lleno de gozo: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente soledad? Miqueas 7:18. ¿Qué Dios como tú? ¿Qué exclamación más grande de gratitud al Señor? El Antiguo Testamento compara el perdón de Dios con echar los pecados sobre sus espaldas. Eso es una metáfora para decir que no
no los volverá a tener presente. Isaías 38, 17. Y en Miqueas 7, 19 dice que los va a echar en lo profundo del mar, nuestros pecados. Nada es más importante que saberse perdonado por un Dios lleno de gracia y de misericordia. Más aún cuando somos conscientes de que no merecemos ese perdón. Nos deja perplejo el hecho de que sabemos que merecemos el infierno y Dios en su gracia nos ofrece el perdón de sus pecados y nos constituye en sus hijos. David exclamó exultante de gozo: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. ¡Qué maravilla es eso! ¿Hay algo más importante que esto? No hay nada que pueda siquiera parecerse en cuanto a importancia. El hombre necesita ser perdonado. Está en enemistad con Dios y necesita ser reconciliado. Ha sido declarado culpable delante del trono de Dios y necesita ser justificado. El hombre requiere esencialmente el perdón de sus pecados. Por eso esa afirmación, esta declaración categórica de Jesús: hombre, tus pecados te son perdonados, es la mejor declaración que puede haber. Más importante que la sanidad física, más importante que el bienestar social, familiar, económico, de cualquier tipo. Mucho más importante. Pero es bueno también detenerse en aquel que hizo esa afirmación categórica de perdón y los cuestionamientos de los que él fue objeto, como también su clara declaración de deidad. Y esto nos lleva al siguiente encabezado. En cuarto lugar, una confrontación necesaria. Una confrontación necesaria. Versículos 21 al 26. Los fariseos y doctores de la ley estuvieron prontos a cuestionar la autoridad de Jesús para perdonar pecados. Es evidente que, a diferencia de los amigos del paralítico, estos hombres no fueron a Jesús en busca de ayuda, sino en busca de un pretexto para acusar a Jesús. La intención de sus corazones era otra. Y entonces, cuando escucharon de los labios de Jesús decir: hombre, tus pecados te son perdonados, ellos inmediatamente cavilaron en sus corazones, dijeron: es imposible, este hombre es un blasfemo, porque está usurpando el lugar que solamente le corresponde a Dios, porque solo Dios puede perdonar pecados. A partir de este episodio, seguirán a Jesús por todos lados con este mismo fin. Lucas dice: comenzaron a cavilar. Mateo añade: decían dentro de sí. Y Marcos: cavilaban en sus corazones. Y noten qué interesante esto. Comenzaron a cavilar, Mateo decían dentro de sí, Marcos cavilaban en sus corazones. ¿Qué es lo que está? Las tres frases que usaron los tres evangelistas que acabo de mencionar, ¿qué es lo que está diciendo? Que ellos no expresaron verbalmente lo que estaban pensando de Jesús, sino que eran sus pensamientos. Internamente en sus corazones. Estaban cuestionando y acusando a Jesús. ¿Quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? La acusación era gravísima. Lo acusaron de blasfemia. Y la acusación de blasfemia era la acusación más terrible que podían hacerle a una persona. Alguien apunta que los judíos definían 3 niveles de blasfemia. Primero, se blasfemaba a Dios al hablar mal de su ley, como es el caso de Pablo, ¿cierto? Y Esteban, que fueron acusados falsamente, por supuesto, de hablar mal de la ley de Dios. Pero había una segunda forma, que era más grave, de blasfemia, y era calumniar a Dios, hablar mal de Él, de la persona de Dios, o maldecirlo. Pero había una tercera que era mucho más compleja todavía, que era la forma más extrema de blasfemia, y era asumir los derechos y las prerrogativas exclusivas de Dios. Los derechos y las prerrogativas exclusivas de Dios. En otras palabras,
usurpar el papel de Dios y actuar como si la persona fuera Dios. Esto era la blasfemia más grande. Y fue este tercero y más grave tipo de blasfemia del que los escribas y fariseos acusaron a Jesús. Lo acusaron de usurpar el lugar que le correspondía solamente a Dios. Claro, ellos vieron a Jesús como un hombre común y corriente. Y si este hombre se atrevió a usurpar la prerrogativa divina de perdón de pecados, obviamente estaba cometiendo el grado mayor de blasfemia que existe, porque se hacía a sí mismo Dios. Esto era inaceptable y absolutamente condenable. En un sentido, los fariseos y escribas presentes ese día tenían razón. ¿Por qué? Porque solo Dios puede perdonar pecados. Ellos se estaban apuntando correctamente. Su teología era buena y sana en ese sentido. Solo Dios puede perdonar pecados. Y si un hombre quiere usurpar las prerrogativas de Dios, es blasfemia. Ahora, ¿cuál era el problema? ¿Cuál era el error? ¿Dónde estaba la equivocación? Que en su ceguera espiritual, ellos no entendieron que precisamente esa era la realidad. Aquel que dijo, hombre, tus pecados son perdonados, era Dios mismo. Eso es lo que ellos no pudieron percibir. Jesús podía perdonar pecados porque era Dios hecho hombre. Dios estaba frente a ellos, pero no pudieron reconocerlo. Solo que habían dos posibilidades. O Jesús era un impostor, blasfemo, porque se atribuía a sí mismo las prerrogativas exclusivas de la deidad, o era Dios mismo. No había más de dos posibilidades. O era un impostor, o era Dios. Estos hombres estaban convencidos que lo primero era correcto, que era un impostor blasfemo. Sin embargo, Jesús los deja en evidencia y reafirma su deidad de manera evidente y definitiva. Noten, les deja ver que Él conoce sus corazones y sus pensamientos. ¿Qué caviláis en vuestros corazones? Ahora, ¿quién puede conocer el corazón de una persona? ¿Quién puede conocer lo íntimo de sus pensamientos? ¿Quién puede saber lo que esa persona tiene como intención en su corazón o lo que está diciendo internamente en su alma? ¿Quién puede ver tan profundamente el corazón de las personas? Obviamente nadie, ningún hombre tenía esa capacidad. Ninguno de los profetas podía hacer eso, a no ser de que Dios lo condujera a saber la intención del corazón de esa persona. Pero Jesús estaba allí en el mismo momento que ellos estaban cavilando y diciendo internamente, miren, este hombre es blasfemo porque solo Dios puede perdonar pecados. Y Jesús estaba diciendo, yo sé lo que ustedes están pensando. Tratemos de colocarnos en la escena y en la situación. ¿Se imaginan el impacto para estos hombres? Que los corazones de ellos estaban abiertos delante de Jesús. No podían esconder nada. Esto tiene que haber sido un verdadero balde de agua fría para estos hombres que acusaban a Jesús de blasfemia. Porque no habían expresado abiertamente su acusación. Sin embargo, Jesús sabía exactamente lo que estaban pensando. Y Juan también dice del Señor Jesucristo en el capítulo 2, versículo 25 de su Evangelio, que Él no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Pues Él sabía lo que había en el hombre. Y esta es una evidencia de la deidad. Solamente Dios puede conocer lo íntimo de nuestros pensamientos. Antes que esté la palabra en mi boca, ya tú, Señor, la sabes toda. Dice el salmista. ¿Notan lo impactante que tiene que haber sido para estos hombres? Y hermanos, lo impactante que es para nosotros también conocer esto, y seguramente aún siendo creyente nos estremece porque Jesús conoce perfectamente nuestro corazón, las intenciones y los pensamientos de nuestra alma. Nadie más los conoce, pero Jesús los conoce. Jesús sabe exactamente qué hay dentro de nuestro corazón. Él hace una resonancia magnética en nuestra alma. Él es el único que puede hacer. Esto de por sí es una declaración de deidad. Sin embargo, aquí Jesús continúa para que quedara claro, sin ninguna posibilidad de duda, los confronta con una pregunta punzante que los dejaba sin respuesta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué es más fácil decir?
tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. ¿Qué es más fácil decir? Y es una pregunta tremendamente punzante porque los deja sin respuesta. ¿Qué es más fácil decir? ¿Qué cosa era más fácil? ¿Perdonar pecados o sanar una dolencia física? Por supuesto, para una persona común y corriente, ninguna de las dos cosas era posible. Eran imposibles estas dos cosas. De hecho, las Escrituras del Antiguo Testamento dan cuenta que Dios había dado poder y autoridad a algunos hombres especialmente escogidos por Él para hacer milagros y sanidades, pero nunca para perdonar pecados. En este sentido, entonces, lo que Jesús está colocando delante es lo siguiente. Lo más fácil para Jesús era decir, toma tu lecho, levántate y anda. Lo más difícil era decir, hombre, tus pecados te son perdonados, porque era solo prerrogativa de Dios. Por tanto, imposible para cualquier hombre. Ahora, alguien puede hacer esta declaración de perdón, pero no hay modo de comprobar que eso sea una realidad. Alguien puede decir, como algunos por ahí se atribuyen la capacidad de absorber de pecados a alguien. Obviamente, eso es imposible, bien sabemos por las Escrituras. Tenemos la norma infalible de las Escrituras que dice que ningún hombre tiene esa capacidad. Ahora, Jesús entonces iba a corroborar que él sí podía decir, hombre, tus pecados te son perdonados. Jesús estaba preparando la escena para probar dicha afirmación. Por eso, es el mismo que responde a su pregunta. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y aquí está la segunda declaración. La primera, tus pecados te son perdonados. La segunda, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Es decir, la primera tenía que ver con el problema sustancial de su alma, la segunda tenía que ver con la consecuencia del problema sustancial, que era su problema físico. Primero entonces lo sanó de su parálisis espiritual y luego lo sana de su parálisis físico. Esta segunda afirmación ahora de sanidad dejaría en evidencia que Jesús era Dios en la tierra y con autoridad y poder para perdonar pecados. En otras palabras, la sanidad física sería una prueba irrefutable que era Dios hecho hombre. Hermanos, y esto es importante que lo reflexionemos y lo apliquemos también. Se puede estar tan cerca de Jesús como estos fariseos y doctores de la ley. Se puede estar tan cerca de Jesús y sin embargo tan lejos de llegar a entender quién es Él. Se puede estar tan cerca de las Escrituras y tan lejos de llegar a entender al autor de las Escrituras. Se puede ser un gran teólogo como estos doctores de la ley. Se puede ser una persona intelectualmente muy capacitada, con mucho conocimiento incluso de la teología, y sin embargo se puede estar tan lejos del autor de la teología. Estos hombres que se dedicaban a poder estudiar las Escrituras profundamente, no obstante, no entendieron al Dios de las Escrituras. Este es un grave peligro. Estos hombres estaban frente a frente a Dios mismo y sin embargo estaban tan ciegos que no pudieron ver aquello. Y esta, por supuesto, es la condición de todos los hombres en esta tierra. La Biblia los describe como doblemente ciegos. Ciegos por condición natural y ciegos porque el enemigo los encegueció. Que el hombre rechace el Evangelio es natural, que lo reciba es sobrenatural. Es imposible que un ser humano pueda ver a Cristo tal como es sin que el mismo Cristo abra, quiero decir, su entendimiento y se revele a Él. Estos hombres no pudieron ver a Jesús tal como era. Ahora, noten el contraste en el mismo contexto narrativo. Los amigos del paralítico y el paralítico pudieron ver a Jesús tal como Él era. Estos
4 ilustres desconocidos que llevaron en camilla a este hombre, y este hombre que iba en la camilla, que no tenía ninguna capacidad de valerse por sí mismo, sin embargo, recibió el perdón de sus pecados y pudo ver a Jesús en toda su grandeza y esplendor como el Dios hecho hombre que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Pero estos hombres teólogos, estos hombres estudiosos de las Escrituras del Antiguo Testamento, sin embargo, estaban completamente ciegos y no pudieron ver a Jesús como realmente es. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el Señor se revela a quien Él quiere y abre el entendimiento y la comprensión de quien Él quiere para salvación. Y si lo ha hecho en nosotros, entonces no podemos más que agradecer por su gran bondad y su misericordia. Dice el texto más adelante que este hombre fue sanado completamente y en forma automática. Alguien escribió, y con esto estoy terminando: Jesús conectó su poder sobre las consecuencias del pecado, la enfermedad física, con su autoridad sobre la culpa del pecado, su enfermedad del alma. Voy a reiterar esto. Jesús conectó su poder sobre las consecuencias del pecado, la enfermedad física, porque toda enfermedad comenzó cuando el hombre cayó en el huerto de Edén, con su autoridad sobre la culpa del pecado, su enfermedad del alma, su enfermedad mortal, su enfermedad más terrible. El que concedía sanidad, forzosamente también podía perdonar. El que concedía sanidad, forzosamente también podía sanar. Y eso es lo que sucedió aquí. Y estas son las lecciones extraordinarias que Dios nos da a nosotros por medio de esta narrativa. Que el Señor bendiga nuestras vidas, a cada uno de ustedes, y también coloque en nosotros esa disposición, esa perseverancia y esa convicción para llevar a otros a Jesús, porque allí está la esencia de la vida del ser humano. Fuera de Jesús hay perdición, en Jesús solamente salvación y vida eterna. Padre, gracias por darnos este tiempo especial en tu palabra. Te alabamos a ti, te exaltamos a ti, Señor. Qué maravilla es poder ver la grandeza de nuestro bendito Salvador, nuestro Señor Jesucristo. No porque seamos más inteligentes y sabios, sino simplemente por tu pura gracia. Señor, bendice a mis hermanos y a quienes están en este momento